Escritura, hermano, por favor, acompáñeme a la palabra del Señor, acompáñeme a Filipenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, por favor. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor esta noche. Cuando usted lo tenga, dice amén. No, pero diga amén, hermano. Amén. Vaya pues. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipos, los filipenses, observó que de alguna manera muchos ciudadanos, pero que también se habían convertido al evangelio, tenían esto de la ciudadanía en el corazón de alguna manera. Le voy a explicar por qué. Filipos era en realidad una colonia romana que se había instalado en el año 71 por ahí antes de Cristo. Ya era fundada muchos años antes, pero ahí por el año 71 antes de Cristo se fundó una colonia romana y se estableció una colonia romana. Y por ser romanos tenían privilegios como ciudadanos de Roma, y por supuesto Roma era la potencia en ese entonces, gobernando muchas naciones, el imperio romano, y por ende la ciudadanía romana ahí les hacía tener privilegios muy altos, muy elevados. De hecho, muchos se consideraban especiales por la ciudadanía que poseían. Pero el apóstol Pablo está tratando de explicarles que hay una ciudadanía mayor que esa, que hay una ciudadanía mejor en cuanto a privilegios y bendiciones que la que ellos tenían. Por supuesto, ellos se sentían privilegiados, se sentían especiales, se sentían orgullosos de la ciudadanía que tenían. Pero el apóstol Pablo les está tratando de explicar que hay una ciudadanía mayor y mejor que la que tenían. De hecho, la ciudadanía que tenían terrenal no les iba a servir para la eternidad. Un versículo antes, inclusive el verso 19, el apóstol Pablo dice que los que no tienen a Cristo en realidad se van a perder y van a tener perdición en su vida, de tal manera que la ciudadanía terrenal no les iba a servir para nada. Pero la ciudadanía del cielo es una ciudadanía que dura por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, allá en aquel tiempo, aquellos se sentían privilegiados. Quizás en nuestro caso y en nuestro tiempo, para muchos de nosotros, alcanzar, por ejemplo, alcanzar la ciudadanía aquí en esta tierra, para muchos es de orgullo y de esfuerzo. Inclusive lo miran como una bendición, y así es. Pero de todos modos, hay una ciudadanía mayor que esa. Y esa ciudadanía es, hermano, la ciudadanía celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este pasaje, en el pasaje que acabamos de leer del capítulo 3, hay tres elementos que el apóstol resalta. Número uno, la ciudadanía. Número dos, que esa ciudadanía está en el cielo, dice la Biblia,
de donde vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El segundo elemento es el retorno de Cristo a la tierra. Y el tercer elemento, en el verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de humillación. Tres cosas quiero compartir con ustedes esta noche. Número uno, acerca de la ciudadanía del cielo. Número dos, acerca del retorno del Señor a la tierra. Y número tres, de la transformación que van a tener los que van a ir a vivir a la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entremos un poquito al tema y acompáñenme un poco a la escritura, a Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Resulta que en Efesios 2, el Señor deja bien claro que para llegar a ser parte de esta ciudadanía celestial, no, hermano, no se requiere tanto requisito en el sentido especial, tanto requisito humano, sino un requisito espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, ¿de qué dice, hermano? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, oiga esto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué dice, hermano? Por la sangre de Cristo. Un elemento interesante de esto de la ciudadanía es que, hermano, el requisito para volverse ciudadano es a través de la sangre preciosa de Jesús. No hay otra forma. No hay otro requerimiento más que haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Para ser parte, el día martes que estuvimos hablando acerca de la familia de Dios, le decía yo, le compartía a usted, hermano, lo tremendo de la bendición de Dios, que no solamente nos rescata y nos salva, sino que nos hace parte de su familia. Nos acobija bajo su techo, bajo su gracia, bajo su misericordia. Y los que podríamos decir, lo que antes no éramos nada o nadie, ahora somos parte de la familia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Es importante porque resulta, hermano, que hoy en día el evangelio de Jesucristo o la predicación del evangelio de Jesucristo se ha diluido tanto a la forma, a lo externo, a lo temporal, a lo subreal, pero se olvidan que la esencia, en realidad, la esencia del evangelio consiste en que el que tiene a Cristo y el que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo es el que obtiene la verdadera salvación en Cristo Jesús. Y que no hay otra forma. No hay otra forma sin arrepentimiento. No hay otra forma sin sacrificio. No hay otra forma sin sangre. No hay otra manera, hermano, sin el Salvador Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos, sino a través del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué es tan importante esto, hermano? Porque indudablemente que usted y yo necesitamos tener el fundamento claro de nuestra salvación. Es importante tener el fundamento claro, la definición de nuestra fe está basada en el sacrificio de Cristo y está basada en que la sangre de Jesucristo nos ha lavado y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y que no hay otra forma. Los hombres o la humanidad sigue tratando de alcanzar la salvación a través de muchas otras formas.
Pero la única manera establecida por Dios en la Biblia es a través de la sangre de Jesucristo. Amén, hermano. ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 18. Es un texto que en lo personal me encanta porque da bien claro a entender que no solamente hemos sido rescatados, sino que van a entregar en nuestra vida un reino. Fíjese bien, van a entregar en nuestras manos un reino, en nuestra vida un reino. Dice Daniel capítulo 7, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice la escritura: después recibirán el reino. ¿Quiénes, hermano? ¿No? ¿Cómo dice, hermano? Los santos. Oiga esto: recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente. ¿Y para cuánto? No es para un mes, no es para un año, no es para 5 años, no es para 10 años. Por eso la importancia de volverse ciudadano. Usted sabe que hay diferentes, en cuestiones migratorias, hay diferentes estatus, ¿verdad? Usted lo sabe, aquí en la tierra hay diferentes estatus. Gente que tiene permiso, gente que tiene residencia, gente que tiene permisos para trabajos, gente que tiene ciudadanía. Pero por eso el apóstol Pablo no está hablando de un estatus temporal. Está hablando de un estatus por la eternidad. Y eso solo lo da la ciudadanía, fíjese, hermano. Solo la ciudadanía lo da. Estoy hablando de la ciudadanía del cielo. Porque de aquí de la tierra, aunque puede ser importante, mayor es la ciudadanía que el Señor nos ha ofrecido en el cielo. ¿Para quiénes? Para los santos. Ahora, esta parte es interesante porque dice: tomarán el reino los santos. Entonces aquí se empieza como a formar algo importantísimo o a enseñarnos algo importante. Son los santos los que van a tomar ese reino. Son los santos los que van a recibir el reino de Dios y van a gobernar o a reinar con el Señor por la eternidad. Si bien es cierto que el requisito para nuestra ciudadanía es la sangre del Cordero de Dios, también es cierto que a estos nuevos ciudadanos les pide el Señor que vivan y caminen en santidad delante del Señor. Por eso el evangelio le cuesta a muchas personas, porque empiezan a decir es que está difícil caminar en eso. Está difícil de caminar en el reino de Dios. Está difícil ser evangélico porque la Biblia dice que hay que caminar en santidad. Pero no solamente lo dice la Biblia y no solamente lo dice la iglesia, lo dice el Dios del cielo. Sed santos como vuestro Padre celestial también es. ¿Qué dice, hermano? Es santo. La santidad para el creyente no es una opción. La santidad para el creyente es un estilo de vida otorgado por la transformación de Dios en el corazón del ser humano. Por eso estos ciudadanos que van a volar son ciudadanos que, ya va a ver usted, que han necesitado una transformación. Filipenses habla de la transformación del cuerpo, de la humillación. Pero antes de que sea transformado el cuerpo, tiene que ser transformada nuestra alma. Tiene que ser formada nuestra alma en la presencia del Señor. Pero bueno, continuemos un poquito más. Acompáñenme a vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. El segundo elemento que queríamos tocar en este tema es acerca del retorno del Señor, porque el apóstol Pablo dice con claridad:
nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también vendrá, o de donde también volverá nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo también hace énfasis en el retorno y dice, Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando, oiga esto, 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese, hermano, le mencioné que este ciudadano al cual Dios está preparando para llevarlo al cielo, es un ciudadano que ha aprendido a vivir en santidad, porque los santos tomarán el reino. Pero es un creyente que vive aguardando la esperanza de la venida del Señor. Aguardando la esperanza de la venida del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo volverá? ¿Cuántos creen que Cristo volverá? Ahora, yo diría que el creyente no solo debe de saber que Cristo volverá, sino que la actitud o la acción del creyente que sabe que va a volver es la actitud de estar esperándolo a Él. Y esa actitud tiene que ver con velar, tiene que ver con esperar, tiene que ver con estar ardiendo nuestro corazón en la presencia del Señor, esperando cada día de que el Señor pueda regresar por nosotros. Porque si vino el Señor a la cita del dolor, que es la cita de la cruz, yo creo que el Señor volverá también a la cita de la victoria, que es para tomar el reino, pero también para llevarse a los santos a poseer ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuánto nosotros aguardamos al Señor? Fíjese que una figura interesante de saber velar aparece en la escritura con aquellos discípulos. ¿Se acuerda usted cuando el Señor necesitaba que los discípulos estuvieran orando y velando? Se fue a orar el Señor como a un tiro de piedra, dice la Biblia, y dejó a 3 orando, dejó a 3 velando, y les dijo, velad conmigo. ¿Cuánto tiempo, hermano? 1 hora. Velad conmigo 1 hora. Y se apartó el Señor para orar. Pero cuando el Señor regresó, mire cuánto se tardó el Señor para regresar en ese momento. 1 hora. Regresa el Señor donde están los 3. ¿Y usted recuerda cómo los encontró, hermano? Los encontró durmiendo. 1 hora. Y mira, hermano, ese pequeño ejemplo o esa pequeña historia deja con toda claridad la tremenda falta que usted y yo tenemos de buscar a Dios. Lo fácil que es para nosotros, hermano, ya no estar esperando. Lo fácil que es para nosotros dormirnos. Y no estoy hablando del dormir físico, estoy hablando del dormir espiritual. Lo fácil que es para nosotros los creyentes, de repente, hermano, estamos ardiendo en el altar en un servicio y el día siguiente ya no queremos buscar a Dios. Porque cambia nuestra alma muy fácilmente. Solo aquellos que el Señor está transformando día con día son los que se logran mantener ardientes. Son los que se logran mantener velando en la presencia del Señor. Vaya, veamos un versículo más, por favor. Acompáñeme. Lucas capítulo 12, versículo 36. Aquí otro ejemplo, mire. El ejemplo del Señor Jesucristo cuando se pone a orar es uno. Pero aquí hay otro ejemplo.
que el Señor mismo dejó. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 36. Gloria a Dios. Dice: y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿De dónde? De las bodas, para que cuando llegue y llame, ¿qué dice, hermano? Le abran enseguida. Es extraño, bueno, no es extraño, sino la verdad de que cuando el Señor regresa en un momento como que no está uno preparado o no está uno listo para atenderlo en ese momento. La expresión o el texto de que viene después de las bodas da a entender que probablemente llega a un alto grado de la noche o por la madrugada. Y normalmente, hermano, en esa hora es cuando uno más sueño tiene. Por eso la Biblia dice que la venida del Señor va a ser como ladrón. ¿En qué dice, hermano? Como ladrón en la noche. Porque ¿quién espera al ladrón en la noche? Uno se acuesta a dormir deseando tener tranquilidad, pero uno no está esperando a nadie. Y cuando alguien llega a tocar en la madrugada, es porque hay alguna emergencia, ¿va? Normalmente si alguien llega a tocarle 12, 1, 2 de la mañana, es porque alguna emergencia tiene. Pero resulta que la venida del Señor va a ser así. La Biblia dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Por supuesto, para los que no lo están esperando, pero para los que lo están esperando, va a ser como aquellos hombres que esperan que su Señor regrese, para que cuando regrese le abran enseguida. Esa es la señal de alguien que está esperando a Dios y que lo está esperando con todo su corazón, que está esperándolo, hermano, velando, y está esperando al Señor, sabiendo que en cualquier momento va a aparecer. La Biblia declara que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia declara que la venida del Señor va a ser de repente, va a ser, hermano, como ladrón en la noche. Va a ser, dice la Biblia, cuando nadie lo espere, dice. Pero no está hablando de los creyentes, porque los creyentes debemos estar velando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Aleluya. Bueno, mire pues, veamos otro pasaje pues. Dice Romanos capítulo 8, versículo 19, hablando acerca de la creación. Hay una palabra interesante aquí. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente, oiga esa expresión, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, ¿el qué, hermano? La manifestación de los hijos de Dios. Fíjese que parece ser que hay seres, está hablando de la creación, seres creados, la misma naturaleza. Hay otro pasaje donde la Biblia dice que la misma tierra gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero ojo con esto, ellos tienen un anhelo ardiente por ver esa manifestación. ¿Por cuál manifestación? Cuando se devele o cuando se manifiesten los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se manifieste Cristo primero. Para que los hijos de Dios se manifiesten, tiene que haber una manifestación de Cristo primero. Fíjense, tiene que haber una manifestación de Cristo. Pero lo que me interesa que usted vea es que esta creación,
dice que anhela ardientemente. ¿Por qué anhela la creación ardientemente esa manifestación? Porque de la misma manera que los hijos de Dios van a ser levantados, también la creación va a ser liberada de la aflicción o de la sentencia que cayó sobre la tierra cuando Adán pecó. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Cuando Adán pecó, la tierra fue maldecida. La tierra recibió una sentencia. Y esa sentencia va a ser quitada hasta que los hijos de Dios se manifiesten. Entonces la creación va a ser liberada. ¿En qué sentido va a ser liberada? ¿No dice la Escritura que cuando el Señor venga, el Señor va a establecer su reino en la tierra y toda la tierra, oiga esto, toda la tierra va a ser restaurada como al principio? Esa es la liberación que está esperando la creación. Pero no puede ser la creación liberada hasta que los hijos de Dios sean manifestados. Y los hijos de Dios van a ser manifestados hasta que Cristo sea manifestado. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? Vale, entonces mire pues, veamos un poquito más. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. Entonces el retorno de nuestro Señor es algo que el apóstol Pablo quería enfatizar. ¿Por qué? Porque para los seres humanos es fácil olvidar o es fácil acomodarnos en un lugar. Primera de Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Oiga esto, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, que parece ser, déjeme plantearle esta verdad. Parece ser que aquellos que tienen la esperanza ardiendo de que el Señor va a venir, entonces no les hace falta ningún don. A ellos les provee Dios lo necesario. Estoy hablando de dones espirituales o de lo que haga falta. ¿Por qué? Porque Dios provee para los suyos. Y provee para los suyos, hermano, hasta que Él venga, hasta que lo eterno venga, hasta que lo completo venga. Entonces, en ese trayecto o en ese tiempo de espera, el Señor provee para sus hijos lo que usted y yo necesitamos. Estoy hablando de don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El don de Dios. No tenéis falta o no tenéis nada os falta en ningún don, esperando la manifestación. Eso como que ardiendo en la presencia de Dios, a usted no le va a hacer falta nada. Porque si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, mire, aunque tenga todo lo material, no tiene nada. Porque Cristo lo llena todo. Ahora, pero por eso es importante que nuestra esperanza esté ardiendo. Por eso es importante que usted y yo estemos aguardando la venida del Señor, porque nosotros nos quebramos, hermanos, nos tronamos los dedos porque nos falta esto, nos falta esto otro, nos falta esto otro. Pero ¿sabe por qué nos sentimos esa presión? Porque hemos hecho a un lado la espera del Señor. Hemos hecho a un lado el anhelo ardiente de esperar al Señor. Ahí, cuando usted y yo estamos esperando las cosas del Señor, ahí se cumple lo que dice la Escritura, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, entonces estamos esperando su venida. Entonces no nos hace falta nada. Empezamos a ver a la tierra y ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, entonces se nos olvidó que el Señor viene.
nos empezamos a descuidar en nuestra vida espiritual, entonces nos empieza a faltar de todo. Empezamos a decir, me falta tal cosa, me falta esto otro, por eso necesito otro trabajo, porque necesito completar para esto y para otro. Pero lo que usted y yo necesitamos en realidad es poner nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses dice, poniendo nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Déjeme mostrarle en Filipenses capítulo 3 el texto que exactamente leímos. Filipenses capítulo 3, en el versículo 19. 3:19 es un texto antes de lo que leímos y dice, el fin de los cuales será perdición. Está hablando de los no creyentes. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y oiga esto, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Entonces poner nuestra mirada en las cosas de la tierra es un peligro, hermano. Porque poner nuestra mirada en las cosas de la tierra nos hace descuidar lo que realmente es importante. Nos hace descuidar lo que realmente es prioridad para nuestra vida. Nuestra prioridad es poner nuestra mirada en el cielo. Por eso Pablo les recalca, hermanos, ustedes, su ciudadanía está en el cielo, de donde también vendrá nuestro Salvador Jesucristo. Como dándoles a entender, miren, hermanos, poner nuestra mirada en la tierra es un mal negocio. Poner nuestra mirada en la tierra es un distractivo para prepararnos. Poner nuestra mirada en la tierra nos desvía del propósito eterno. Poner nuestra mirada en las cosas de aquí abajo nos hace descuidarnos de lo que realmente es importante: nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, aún por un lado los filipenses creían que estaban bien por la ciudadanía que tenían, y se olvidaba o dejaban a un lado la ciudadanía celestial. Otros ponían su mirada en las cosas de la tierra y se olvidaban que usted y yo en esta tierra somos temporales. Somos temporales. Aquí solo están preparando nuestra vida para la eternidad. Y eso nos lleva al tercer elemento que el apóstol Pablo resalta. Resaltó nuestra ciudadanía, resaltó que Cristo viene de arriba, viene del cielo, pero también resaltó que va a haber una transformación en nuestro cuerpo. Dice la Biblia, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Se está refiriendo a la transformación del cuerpo humano al cuerpo glorificado por el Dios de los cielos. Pero déjeme hablarle antes de eso. Déjeme hablarle de la transformación interna. Porque la transformación del cuerpo en el tiempo de la venida del Señor es el final de la transformación que ha habido internamente. Tiene que haber una transformación interna primero, antes que se lleve a cabo la transformación externa. Se lo muestro en la escritura. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. El tercer elemento que vamos a ver es la transformación. Ya hablamos un poco acerca de la ciudadanía y ya hablamos un poco acerca del regreso del Señor. Hablemos un poco de la transformación. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Oiga este texto. Ya somos hijos de Dios, dice. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos? ¿Puede levantar su mano si usted es hijo de Dios? Va, entonces, si ya es hijo de Dios, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que se manifieste lo que hemos de ser todavía. Eso no ha pasado todavía. Y el apóstol Juan, a lo que se está refiriendo también, es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que se va a manifestar es cuando seamos transformados, nuestro cuerpo de humillación sea transformado en un cuerpo glorificado, ojo con esto, semejante al del Señor Jesucristo. Semejante al del Señor Jesucristo. Hermano, mire, en otras palabras, usted y yo vamos a ser, pero ni la sombra de lo que somos hoy. Aleluya. Ni la sombra. Usted se mira en el espejo y dice: qué guapura, ¿va? Qué chulada la que... Yo he oído decir algunos, de plano, cuando Dios me creó a mí, se quebró el molde. Ya dijo Dios: con este basta. Pero la verdad es que no. Lo que ahora somos no será, pero ni la sombra de lo que hoy somos, lo que vamos a hacer allá. Pero por favor, no solo porque nos van a cambiar el estuche. No es solo cambiar el estuche. Tienen que cambiarlo de adentro también. No es solamente el cambio de envase, aleluya. No es solamente el cambio de vaso, no. Tienen que cambiarlo de adentro también. Por eso Dios, cuando hablamos de transformación, no podemos hablar de hecho, la Biblia habla de la transformación final como la glorificación de nuestro cuerpo. Pero en realidad la transformación de nuestra vida comenzó desde el mismito, voy a usar esa palabra, desde el mismito día que usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Desde ese día que Cristo entró a nuestra vida realmente, desde ese día empezó nuestra transformación interna. Y mire cómo comenzó. Lo que estaba muerto volvió a la vida. Así comenzamos. Porque Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Cristo entró a nuestro corazón, resucitó nuestro espíritu que estaba muerto. Así comenzó la transformación interna. Comenzó con el nacimiento o la resurrección del espíritu, pero resulta que tiene que transformar el alma también. Entonces veamos en la escritura acerca de esa transformación rápidamente. Mire lo que dice, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 52. Ya voy bajando el tema. Pero me interesa que usted y yo seamos conscientes de estos tres elementos importantes en nuestro caminar como cristiano. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Está hablando
la transformación del cuerpo también. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice, hermano? Transformados. Está hablando de la transformación del cuerpo final, de la glorificación. Pero vuelvo a este punto. Usted y yo debemos ser conscientes que para poder disfrutar de la transformación del cuerpo, necesitamos ser transformados en nuestro interior. No hay transformación final si no hay transformación interna. No hay. No hay transformación del cuerpo si no hay transformación del alma. Si no hay formación de carácter, si no hay formación de Cristo en nuestra vida, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La formación de Cristo en nuestra vida es vital para el creyente que quiere habitar en el cielo. ¿Por qué? Porque debe de ir transformado espíritu, alma y cuerpo. Primera de Corintios nos habla de la transformación del cuerpo, pero es el final. Ese es el final. Eso es como decir, llegué a la meta, completó el Señor más bien. Déjeme usar bien la expresión. No es yo completé. No. Es Dios completó su obra en mi vida. Por eso la Escritura dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra ha de perfeccionarla. Eso quiere decir que la transformación en realidad no depende de nosotros, depende de la obra maravillosa de Dios. Depende de nosotros en el sentido de que usted y yo lo único que tenemos que hacer es aprender a rendirnos a la voluntad del Señor. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y al dejar nuestra vida en las manos del Señor, entonces Dios hace todo lo demás en nosotros. ¿Tendrá Dios que transformar nuestra alma? Sí, porque ahí está nuestro carácter. ¿Tendrá que transformar Dios el alma? Sí, porque ahí están nuestros pensamientos. ¿Tendrá que transformar el Señor nuestra alma? Sí, porque ahí está nuestra voluntad. ¿Tendrá que transformar el alma? Sí, porque ahí están nuestros deseos, nuestros anhelos, están ahí. Y muchas de esas cosas, hermano, no están alineadas al plan eterno, al plan de la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor tiene que transformar nuestra alma y hacer lo que hizo en el apóstol Pedro, cuando le dijo a Pedro: cuando tú eras joven, ibas a donde tú querías, a donde tú querías. Pero ahora que eres viejo, hablando de madurez, no de años nada más, sino hablando de madurez, dice: ahora que eres maduro, ahora otro te ciñe, dando a entender que ahora el apóstol Pedro no iba donde él quería, iba donde lo mandaban. Y eso es sujeción a la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted mira al apóstol Pedro, hermano, antes de la transformación, y se acuerda cómo era el apóstol Pedro. Antes de la transformación era brincón, aleluya, era audaz, era tenaz, era eléctrico, era imparable el apóstol Pedro. Pero Dios tuvo que transformarlo. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pedro, ya no es el mismo apóstol Pedro de antes. Ya no es el mismo apóstol Pedro que cortaba orejas. Ahora el apóstol Pedro, cuando escribe, ya dice:
hijitos míos o amados míos, ya es diferente. Tuvo que haberlo transformado el Señor para poder llegar a ese trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿tendrá Dios que trabajar en nosotros, hermano? ¿Cómo se considera usted delante del Señor? ¿Se considera obediente? Aleluya. ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera sujeto a la voluntad de Dios? ¿Se considera dócil para oír a Dios? Quizás muchas de esas cosas no. Y uno dice, no, hermano, fíjese que a mí me falta mucho. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta? La transformación de Dios dentro de nuestra vida. Y usted y yo debemos estar conscientes de esto. ¿Sabe por qué? Porque ya nos hicieron ciudadanos. Pero debemos estar conscientes que el que nos hizo ciudadanos ha de venir por nosotros. Pero antes de transformar nuestro cuerpo, tiene que transformar nuestra alma. Eso quiere decir, debemos estar preparados para la venida del Señor. Dóciles para que Dios haga con nosotros lo que tenga que hacer. Moldeables para decirle, Señor, haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Y Dios pueda trabajar en nuestro interior, quitando todo lo que nos sirve, todo lo que nos heredó Adán, hermano. Y no solo Adán, sino que nuestros ancestros también pusieron una parte en nosotros. Por eso es que la mamá o la abuelita le dicen a uno, muchacho, te pareces a tu abuelo. Aleluya. Porque tiene rasgos uno, pero no rasgos solamente físicos, sino rasgos del carácter. Las cosas que a Dios no le agradan, debe el Señor eliminarlas de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Yo voy a terminar. Pero quiero terminar invitándole a que usted examine detenidamente en que usted ha sido invitado, ha sido seleccionado para ser un ciudadano celestial. Pero que Cristo viene pronto y debemos ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Aleluya. Gracias, Señor.